técnico gran colombiano. Bueno, yo soy Germán Franco Díez, yo soy realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional y tengo maestría en Historia y estudié en Israel Educación no formal para jóvenes y en Cuba Guión. Dirijo el Centro Ático en La Javeriana. Nosotros acá lo que hacemos es formar jóvenes en el mundo digital y contar historias a través de la música, del cine, de la televisión, de las nuevas tecnologías, en fin. Y mi trayectoria particular, pues yo tengo cerca de 35 años de experiencia como creador audiovisual, soy principalmente pues cineasta, documentalista, he hecho documentales como Muchachos a lo Bien, el último fue La Vida Querida, y también soy profesor e investigador. Me interesa mucho trabajar los temas de cómo el uso de los medios de comunicación transforma la cultura. Ese es mi campo de investigación, sobre todo en cine. Bueno, ese tema de mantenernos competitivos tiene en Ático varias patas. La primera es que nosotros no somos una unidad de negocio. El Centro Ático no es una empresa, no es una productora comercial, nosotros no somos una casa de rental de equipos para producciones. Hacemos eso, pero no somos eso. A veces hacemos alianzas con empresas del sector o con industria para poder hacer viables los proyectos y a veces prestamos servicios comerciales, pero no es nuestra naturaleza. Voy a poner un ejemplo. Si aquí un canal me pide alquilado el estudio de televisión 2 meses para hacer una narconovela y ofrece toda la plata del mundo, no lo alquilo. Porque nosotros en La Javeriana no hacemos narconovelas. Porque creemos que ese tipo de proyectos no son los proyectos pertinentes para la sociedad. En cambio, hacemos Las Víctimas de Pablo Escobar. El Centro Ático es un centro que tiene como misión fomentar la cultura digital desde la Universidad Javeriana para la sociedad, ayudando a construir narrativas pertinentes para la sociedad. Entonces el criterio nuestro para un proyecto no es tanto si da plata o no da plata, si genera utilidades o no genera utilidades, sino si es pertinente. Lo que pasa es que todos los proyectos tienen que ser sostenibles. Y esa serie la financiamos con recursos de televisión pública. Conseguimos la financiación para hacerla, pero nuestro propósito. Entonces, esto es muy importante porque cuando esa pregunta que usted me hace, se la hace uno a una productora comercial, en las lógicas de que la creatividad tiene que estar en función de que sea competitiva en el mercado. Pero nosotros vamos más allá de la competitividad, a nosotros nos interesa la sostenibilidad de la sociedad y hacemos proyectos que funcionen para eso. De contenidos, un equipo de profesionales nuestros del Centro Ático, que son funcionarios de la universidad, no son profesores de la universidad, son funcionarios del Centro Ático, administrativos, son personas que vienen del mundo de la publicidad, del mercadeo, del cine, de las artes, de la antropología, y ese equipo se encarga de diseñar y gestionar los proyectos en los que nos vamos a meter, o de hablar con los socios o con los aliados para ver en qué proyectos nos metemos. Le pongo ejemplos distintos. Un proyecto comercial, típico, tradicional, viene una película. Entonces alguien tiene una película y dice, queremos que toda la producción la haga el Centro Ático. Entonces primero yo como director miro la película, miro si es pertinente, si nos metemos en eso o no. Y luego este equipo de contenidos trata de mirar a ver si hay posibilidades de incidir de alguna manera en el guión, en la puesta estética, en la propuesta narrativa, para ayudarle a esa película que sea mejor. Muy posiblemente esa película, que es una película que ya está pensada, diseñada y creada por alguien afuera de Ático, dice, no, yo no quiero que se metan en mi guión. Entonces el equipo de contenidos de Ático sale del proyecto y entra ya un equipo que es como el de mercadeo de Ático, que le pasa una cotización al proyecto. Entonces, una fuente de proyectos son proyectos comerciales, entran por plata y nosotros facturamos, pero no entran todos. El sello de Ático solo se los ponemos a unos proyectos que nosotros consideramos que aportan a la dignidad de la vida. Otro tipo de proyectos que vienen, que son proyectos culturales o educativos o sociales, que consideramos que son muy pertinentes, pero que no tienen presupuesto para pagar. Entonces hacemos algún tipo de acuerdo con esos proyectos, pero nosotros ahí no aportamos creatividad al proyecto, el proyecto ya viene formulado. Y otros, que es donde más juega el equipo creativo de Ático, son los proyectos nuestros, que es para lo que sirve Ático. Ático no sirve para tener tecnología, sirve para usarla. Entonces diseñamos un proyecto, toda la creatividad de ese proyecto es de acá de Ático,
que se llamó C4, que consistía en que íbamos a los colegios, hacíamos un diagnóstico, pero no de la tecnología que había, sino de qué problemas había en esa zona que los niños y los maestros consideraban que podían solucionar con tecnología. Y nació ese proyecto C4, que fue pues, monumental, lo ejecutamos durante 3 años, tuvo mucho impacto. Entonces, pero ahí la creatividad funciona en la medida en que ayuda a solucionar un problema real que existe y que la solución sea real. Si no, no es creatividad, es demagogia. Y entonces aquí para hacer eso trabajamos con metodologías ágiles de diseño, pensamiento de diseño, hackatones, narratones, todo ese tipo de formatos que hay hoy. Sobre el tema de la creatividad en la tecnología hay muchos mitos que hacen mucho daño, y uno es que uno necesita tecnología de punta para resolver los problemas. Ese imaginario es consecuencia del muy buen trabajo que hacen los vendedores de tecnología. Ellos están haciendo muy bien su trabajo. Punto aparte. En resumen, sobre ese tema de la relación entre cuáles son las estrategias de creatividad para garantizar competitividad en Ático, una primera cosa que hacemos acá es poner en conflicto esos dos conceptos. La creatividad no siempre tiene que estar al servicio de la rentabilidad, de la utilidad o de la competitividad de los proyectos. La creatividad tiene que estar en función de la solución real del problema. La creatividad es un proceso permanente de aprendizaje y es un proceso exigente y riguroso y disciplinado, y hay que ponerse el overol. En Ático estamos organizados así. Hay una dirección y trabajamos con coordinaciones que son como las áreas. Hay una que es la que les mencioné ahorita, que es donde nacen los proyectos, de contenidos, de proyectos, un grupo pequeño de profesionales que se encarga de ponerle creatividad, de inventarse soluciones, de buscar aliados, en fin, para la solución de los problemas. Hay otro equipo que se encarga de producción. Ese equipo de producción está conformado por los productores de campo, los camarógrafos, directores de fotografía, diseñadores gráficos, hay funcionarios que hacen experimentación con captura de movimiento, es un equipo grande. Hay otro equipo que es el de la operación del centro, que son los que se encargan de administrar los laboratorios, adquirir la tecnología, hacer la investigación de qué tecnología hay que adquirir, qué tecnología de punta vale la pena tener, en fin. Hay otro equipo administrativo y hay un equipo de ambientes virtuales que apoya a la universidad en todos los temas de la gestión de la educación virtual de la universidad. Esa es la forma como estamos organizados. ¿Cómo fluye eso en torno a los proyectos? O sea, un proyecto, si el proyecto entra y tenemos incidencia en el tema editorial, entra por contenidos. Si es un servicio de producción, entra por producción. Si el proyecto es solamente la gestión de los laboratorios, entra por operaciones. Y si el proyecto es de educación virtual, pues lo agarra el equipo de ambientes virtuales. Nosotros anunciamos públicamente que Ático es un centro de tecnología de punta. En Colombia casi nadie trabaja en 4K, bueno, y ahora sí, hace 12 años no. Nosotros, ¿por qué tenemos tecnología de punta? Porque es la tecnología que necesitamos para lo que hacemos. Nosotros tenemos tecnología de creación audiovisual, tenemos cámaras, equipos de edición, software de edición, un sistema de flujo de datos, un sistema de almacenamiento muy robusto, que eso es importantísimo. Muchas veces cuando la gente monta productoras no piensa en eso y después se encarta porque termina poniendo todo su contenido en la nube. Cuando usted pone todo el contenido en la nube, no lo tiene usted, alguien lo tiene. Nosotros somos un sistema de almacenamiento de contenido local y en la nube. O sea que tenemos todo el equipo, los equipos de producción audiovisual que tiene una productora audiovisual de cine o de televisión comercial de muy buen nivel. ¿Por qué? Porque la primera promesa que nosotros hacemos es que nuestros estudiantes estudien y aprendan con la tecnología que se van a encontrar afuera. Si un estudiante nuestro llega a trabajar en RCN o en CNN o en Laberinto o en alguna parte a hacer cine, se va a encontrar con tecnología con la que aprendió a estudiar. Entonces hay tecnología de producción audiovisual, hay tecnología de creación musical y sonora, y eso es muy importante en la industria, en las industrias creativas, en la industria audiovisual, y cada vez más el tema del sonido. Cuando se pensó Ático, como nosotros tenemos escuela de música, pues hay unos laboratorios de producción musical, aquí hay estudios de grabación de música, y en fin, hay un estudio para hacer Foley, efectos especiales para cine,
hay un laboratorio de film mixing, de mezcla cine, mezcla imagen y sonido. Pero cada vez es más claro que el tema del sonido es mucho más que hacer música y podcast, y nosotros hacemos equipos para hacer creaciones sonoras y para experimentación. Tenemos tecnología de creación de contenidos digitales, entonces hay software, hardware, hay todas estas herramientas de diseño y de creación y de animación, y estamos montando los laboratorios de captura de movimiento, que son los nuevos, los últimos laboratorios nuevos. Pero sobre la tecnología hay cosas, y es que más allá de la descripción de la tecnología, una cosa en la que yo quisiera insistir es el criterio de la adquisición y de la gestión de esa tecnología. Déjeme, le pongo un ejemplo. Cuando montamos Ático, montamos tecnología de audio digital. Y nos dimos cuenta que nos estaba faltando algo, entonces montamos tecnología dual, o sea que es digital y análoga. Porque cuando usted forma un músico o un ingeniero de sonido solo con tecnología digital, empieza a perder el oído, porque el trabajo lo hace la máquina, no el oído de él. En cambio, cuando usted tiene una consola análoga, él ejercita el sonido. Pasa lo mismo con lo audiovisual. En las facultades de comunicación y de cine cometimos un error gravísimo los últimos 20 años, es que desechamos todo lo análogo. Entonces los muchachos, por ejemplo, aprenden fotografía sin medir la luz, sin quemar película y sin mandar a revelar. Y nos dimos cuenta de que entonces pierden una destreza importantísima para un fotógrafo. El fotógrafo es sobre todo aquel que sabe medir la luz. Cada proyecto tiene que planear eso. Eso lo tiene que planear cada proyecto. Y la pregunta es muy buena porque parte los asuntos de la creación audiovisual y sonora a veces no tienen tanto que ver con que falte plata, sino con que está mal planeado el proyecto. Si no hay buena planeación en la producción, estamos fritos. Y una de las cosas, por ejemplo, que hacemos acá es trabajamos con un concepto que es la pre-postproducción. Es decir, antes de salir al rodaje, tienes que tener claro cómo van a ser los flujos de edición, de postproducción, en qué software, en qué equipos, quiénes lo van a manejar, porque hoy eso afecta mucho. Antes no era tan grave eso. Antes, cuando uno hacía cine en películas, uno quemaba películas, no había sino un flujo, no había sino una manera de hacer eso. O sea, usted quemaba la película, pues rodaba, la mandaba a un laboratorio, le mandaban un copión, usted lo revisaba, si estaba bien entonces le hacían una copia cero. O sea, eso tenía un solo procedimiento, un solo camino. El mundo digital abre un montón de opciones. Entonces, cada proyecto planea eso a su manera. Y nosotros tenemos aquí gente, 2 personas que son productores, que ayudan a planear la producción de los proyectos, que las revisan los presupuestos o los formulan. Entonces, la respuesta a su pregunta es, ¿cómo planeamos las producciones? Cada proyecto es un universo y cada proyecto tiene su propia planeación. Pero esa planeación siempre tiene unas fases. Hay unas cosas que hay que hacer. O sea, como para hacer una piscina usted no puede echar el agua sin hacer el hueco. Aquí es lo mismo. Hay cosas que hay que hacer antes para que pasen después. Usted no puede salir a grabar o a rodar sin tener unas cosas antes. Esto con estos muchachos de hoy es muy complicado porque nos dicen, ¿cómo vas a grabar si no tienes guión? No, mira, por ejemplo, Antonioni. Sí, pero es que Antonioni. No, usted es Felipe Pérez, hermano. Me da el favor y me hace el guión. Yo aquí peleo mucho con ellos. Me dicen, no, pero es que yo pienso en imágenes. Tú eres de otra generación. Yo pienso en imágenes y tú piensas en guión. Y le digo, listo, hagamos una cosa. Piensa en imágenes y cuando las pienses me las escribes en un guión y después te suelto la cámara. Porque hacer estas cosas es muy costoso. Es muy irresponsable salir a grabar sin planear bien. Esta idea de que cualquiera con un celular puede hacer una película, no, por eso necesita estudiar esto y hay profesionales, y hay unos equipos, y hay una óptica, ¿no? Entonces, hay unas fases de esto. Cuando yo estudié cine, me hicieron un daño terrible, me dijeron, hay 3 momentos de preproducción, producción y postproducción. Entonces yo hice todas mis películas y las quedé con ellas debajo del brazo porque me dijeron mentiras, no era verdad. Es preproducción, producción, postproducción, circulación, exhibición, evaluación, mercadeo. A mí no me enseñaron a hacer eso. Entonces aquí tratamos de que cada proyecto, la primera pregunta que hacemos a un proyecto es, ¿a quién va eso?
¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a oír? ¿Cómo es esa persona? A eso lo llaman hoy diseño de experiencia de usuario. O sea, piense primero a quién va eso, ¿no? ¿Cómo planean la producción de los proyectos? Con sentido común. No, en Colombia estamos muy bien. Miren, en Colombia perdimos más o menos unos 80 años. Cuando llegó el cine a Colombia, nosotros empezamos a usar el cine para mostrar cine y para hacer cine. Sobre todo había unos empresarios italianos que eran los Di Domenico, que traían películas, montaban teatros y hacían películas. En los años 30 a esos empresarios los quebraron unos paisas que fundaron una cosa que se llamó Cine Colombia, pero Cine Colombia fue solo para mostrar cine. O sea que nosotros construimos una nación el siglo pasado con relatos prestados. Eran relatos de otros. No eran los de nosotros. Nuestros arrieros paisas que andaban 18, 19 días en los montes con recuas de mulas cargando café o tabaco, llegaban a un pueblo, iban a cine y veían una película de vaqueros. Nunca contamos la historia de los arrieros. La historia tal vez más impactante en la historia de la televisión, las raíces de Kunta Kinte, la historia de Kunta Kinte, que es la historia de un esclavo negro que se quería volar y nunca pudo volar. El de nosotros sí se voló. Bencos viajó, se escapó de Cartagena, fundó un pueblo que se llama Palenque, San Basilio, y fundó un idioma y ayudó a otros negros a escaparse, pero esa película no la hicimos. Nosotros perdimos más o menos unos 80 años en que veíamos mucho cine, pero no hacíamos nuestro propio cine. Y empezamos a hacer cine sistemáticamente en el 2010. En el 2010 Colombia hacía un largometraje al año y hoy hace 48. Entonces, bueno, estamos un poquito atrasados, pero nos estamos contando a través del cine. Entonces, nosotros en el mundo audiovisual estamos muy bien porque estamos haciendo mucho cine. Pero además pasó otra cosa que casi nunca cuenta la gente. Nosotros tenemos muchos canales de televisión muy buenos, públicos y privados. Los canales públicos nuestros entendieron que su misión no es hacer televisión, es emitir televisión. Y que su misión como son públicos es apoyar a los creadores para que hagan contenidos. Pero vamos bastante bien y tenemos otra ventaja, es que tenemos universidades que enseñan a hacer eso. Tenemos al Politécnico, tenemos a la Javeriana, tenemos a la Nacional, tenemos a la Tadeo. En Medellín tienen como 5 escuelas de comunicación audiovisual. Pero usted va a Cartagena, en Popayán, usted llega a Tumaco. Y en Tumaco hay gente enseñando a hacer videos. O en Leticia. Eso es un patrimonio que hay que cuidar, proteger. Eso no es de gestión de ningún gobierno ni de ningún político. Eso nos lo ganamos a pelea limpia los creadores. Y hay que defenderlo. Nosotros los colombianos aprendimos a hacer una telenovela muy de nosotros. Mientras en México y en Venezuela y en otros lados hacían esas telenovelas bobas de mujeres medio bobas que se la pasaban llorando sin lágrimas, aquí hicimos Café con aroma de mujer. Hicimos una telenovela protagonizada por una fea. Hicimos telenovela protagonizada por un muchacho medio gay que quería ser boxeador y que realmente en la vida real luego se volvió cantante. Pero nosotros hemos innovado en el formato de la telenovela. En torno a proyectos. Nosotros creemos que todos los proyectos son viables y son buenos proyectos, aunque sean muy caros, aunque sean muy costosos. El documental que le mencioné de la selva, que se llama La vida querida, fue viable porque era una muy buena historia y no teníamos un centavo cuando eso nació. Pero si el proyecto es bueno, le aparecen aliados. Y a veces eso es un problema, ¿no? Porque la gente cree, no, el aliado viene con la plata. No, viene con la plata y con los intereses y con la intención y hay que sentarse a negociar. Entonces, eso, la respuesta sería estrategias de gestión de alianzas. ¿Eso cómo funciona? Cuando uno consigue aliados a los que realmente les importa más el proyecto que ellos mismos. Cuando usted se sienta con un aliado que lo primero que le dice es dónde va mi logo y cómo pongo la marca y cómo activo y todo eso, hasta ahí llegó. Porque si el aliado no entiende que él está en función de un proyecto superior a su interés, ahí no hay alianza, ahí lo que hay es una sumatoria de intereses y usted se va a enredar gestionando eso. ¿Cómo pongo la marca y cómo activo y todo eso?
hasta ahí llegó. Depende de usted quién sea y quién quiera ser y cómo quiera ser percibido. Ahí la primera pregunta que hay que hacer es esa: yo cómo quiero ser percibido por esos otros. Entonces la respuesta viene de usted quién es, cuál es su identidad, cuál es su declaración de la identidad. La estrategia viene después de la definición de identidad, no antes. Hoy hay un montón de gente que dice, no, yo tengo estrategia en redes y yo quiero posicionarme y yo tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, y se gastan un montón de recursos creando contenidos para todas esas redes, porque cada red de esas exige crear los contenidos para eso. Yo conozco una empresa muy exitosa que tiene este principio. No tengo ni página web. Porque yo no me voy a gastar la plata de los clientes en yo le aseguro a mis clientes que cada peso que tengo lo invierto en su servicio. Y ese es un mensaje poderosísimo. Entonces tienen clientes como un berraco porque además es coherente. Y el segundo principio es ese: si usted quiere ser percibido de esa manera en ese mundo, no solamente trata de anunciarlo, sino de actuar así. Se le tiene que notar. Por ejemplo, en la Javeriana nosotros movemos mucho la idea del cuidado, y el cuidado del otro y de la casa común. Se nos tiene que notar. Si usted no actúa así, eso se desbarata. No hay publicista que le mantenga un mensaje incoherente a nadie. Entonces nosotros nos movemos ahí como en ese lugar. Nosotros tenemos alianzas, tenemos proyectos, cada proyecto tiene como sus nichos, y nosotros queremos ser muy reconocidos por los siguientes públicos. Uno, por los jóvenes, como una organización de la Universidad Javeriana que ayuda, apoya, fomenta la cultura digital, la capacidad creativa de los muchachos. Dos, nos interesa ser reconocidos en la sociedad como un instrumento de una universidad que dice cosas. Y entonces, con base en eso, nosotros nos movemos en el mundo digital así. El primer error que cometen muchos colegas es que dicen, voy a montar una productora, entonces voy a comprar cámaras. Administrar y gestionar la tecnología es muy costoso. Hay lugares donde ya hay tecnología y los podemos acoger y escuchar propuestas, iniciativas y hacer acuerdos y cotizar y todo eso. Porque es que además la obsolescencia de la tecnología es brutal. Entonces la gente invierte mucha plata en tecnología y después tiene que recuperar esa plata a punta de proyecto, entonces los proyectos salen más caros. Además, ¿usted qué cámara va a comprar si no sabe qué tipo de proyectos le van a salir? Entonces, la otra pregunta que viene como consecuencia de eso, la otra recomendación es: piense qué tipo de productora es. Pues si usted va a ser una productora, por ejemplo, especializada en temas ambientales, entonces necesita un tipo de tecnología para eso. Tiene que haber tecnología para ir al monte, más ágil, más pequeña, ¿cierto? Entonces usted lo que va a hacer es montar una productora para hacer cine de largometraje, para vender a plataformas. La tecnología es otra. Entonces, el objetivo de montar productora audiovisual en Colombia es muy sano, es muy interesante, es muy rico que haya, pero estamos en un momento donde a las productoras cada vez el sector les exige más especialización. Y cada vez este mundo de la producción audiovisual es un mundo más especializado. Como nosotros buscamos aquí muchos aliados, esa es un poco la lógica que manejamos. Nosotros necesitamos una productora audiovisual, sino dependiendo del proyecto decimos busquemos a este que sabe de eso. Una cosa es buscar productoras para contenidos educativos, otra cosa es buscar gente para cine. Entonces la principal recomendación, el principal recurso otra vez es la planeación del proyecto. Una productora audiovisual es un proyecto, hay que preguntarse para qué, para quién es. No, yo no creo que el tema es tanto de crear productoras, yo creo que el tema es crear historias. Productoras hay muchas. O sea, es que fíjese que la lógica de la productora es como una empresa que tiene equipos que hace producción. En cambio, un creador es que a mí me interesan las historias con enfoque de género, es que a mí me interesan. Y es un tema sobre todo de invitar a los creadores a que piensen qué es lo que están creando, para qué están creando eso. Entonces, ¿qué es lo que amerita que exista una productora audiovisual? Que haya historias para contar. Va a contar las mismas de siempre. Entonces, a mí me parece que más que muchas productoras o canales, que ya eso hay mucho, necesitamos cada vez más creadores especializados en temas, con preguntas, con preocupaciones. Tenemos un montón. Las preguntas están en la sociedad y las respuestas son más fáciles de lo que uno se imagina. Colombia tiene todas las historias para contar. Para donde usted apunte la cámara, hay un relato, una historia poderosa. Se necesita ese ojo
Ojo, nuestros creadores de contenidos tienen que ser más antropólogos, más meterse en la cultura, más, ¿no? Superar los lugares comunes, rendir homenaje a los maestros anteriores. En las escuelas de comunicación no le estamos enseñando a los... Yo no sé si es que estoy sangrando por la herida, porque mis obras, las películas que yo hice en Medellín, las de Cannes, que Patrimonio Audiovisual, las pusieron por ahí en un estante. Y no, pues enséñenle a los muchachos cómo fue que hicimos eso y qué errores cometimos, para que ellos no cometan esos errores, para que cometan nuevos errores, ¿no? Entonces el mensaje, para mí el mensaje clave de todo este asunto, para resumirlo, está en la creatividad, en la capacidad creativa de los jóvenes y en su habilidad para detectar problemas reales en la sociedad y proponer soluciones. Y hay un montón de opciones de financiación para eso. Por ejemplo, las convocatorias que hace Sura, que yo las ayudé a diseñar, para pensar con otros, entregan plata para hacer proyectos sin ninguna contraprestación. ¿A quién? Al que proponga la idea. Hoy en Colombia tenemos montones de convocatorias, aliados, cooperación internacional, y tenemos muy buen material. A nosotros nos toca contar nuestra historia, hacemos muy buenas historias. Por donde usted mire, lo que pasa es que no tenemos ojos para verlas, no tenemos la habilidad para entender lo buenas que son esas historias, lo poderosas que son. Tenemos como un complejo de inferioridad, creemos que una historia de alguien en Europa o en la India o en Japón, solo por eso es más poderosa que una historia nuestra. Yo enseño narrativas, entonces en la primera clase le digo a los estudiantes, busquen un personaje trágico para enseñarles tragedia. Y todos se van del salón a entrevistar al conserje o al vigilante. Y les digo, traigan una historia épica, y no salen del salón, se entrevistan entre ellos. Porque las élites todavía creen que las tragedias son de los pobres y que ellos son los salvadores de la humanidad. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen habilidad para descubrir que todos tenemos historias trágicas, épicas, cómicas y melódicas.